Bueno, hoy vamos a hablar Hoy estamos finalizando la serie Héroes de la Biblia y hoy finalizamos con un héroe. ¿Quién creen ustedes que hoy vamos a hablar? A ver, ¿quién cree? Alguien. De Jesús, muy bien. Hoy vamos a hablar de Jesús. Si quieren ya pueden poner la pista. Fanor. Bueno, voy a iniciar contando la historia de Jesús para que sepamos quién fue Jesús. Jesús nació en Belén, su madre era María y su padre era José el carpintero. Y pues como ya todos sabemos, Jesús se concibió a través del Espíritu Santo. Jesús creció en Nazaret, en una aldea de Galilea. A los 12 años enseñaba en el templo de Jerusalén, impresionando a los maestros de la ley. A los 30 años aproximadamente fue bautizado por Juan el Bautista y empezó su ministerio. Comenzó a predicar el reino de Dios, llamaba a la conversión, al amor al prójimo, al perdón y a la humildad. Eligió 12 discípulos que lo acompañaron. Hasta ahí es una persona normal, ¿cierto? Hasta ahí podemos decir, Jesús es un hombre como en ese tiempo que los rabinos estudiaban para ser expertos en la ley. Hasta ahí vamos bien. Pero entonces, después de que él eligió sus 12 discípulos y después de que empezó su ministerio, empezó a hacer muchos milagros, a sanar enfermos, resucitar muertos, multiplicar panes y peces, caminar sobre el agua, calmar tormentas. Su mensaje fue creciendo de forma amplia y estos causaron conflictos con las autoridades religiosas y con los humanos. Fue traicionado por uno de sus discípulos, fue juzgado y condenado a muerte por crucifixión bajo el gobierno de Poncio Pilato y resucitó al tercer día. Este es un poquito un resumen de quién fue Jesús, ¿verdad? Dice que los evangelios registran al menos 35 milagros específicos de quien que los hizo Jesús. Pero en Juan 21:25 dice, también hay muchas otras cosas que hizo Jesús, las cuales si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Los milagros que hizo Jesús fueron sanidad de un leproso, sanación del siervo del centurión, sanó a la suegra de Pedro, sanó a un paralítico, a un hombre con la mano seca, a una mujer de flujo de sangre, a 2 ciegos en Jericó, al ciego de nacimiento, a un sordo mudo, a un hombre con hidropesia, sanó a 10 leprosos, sanó al soldado de Pedro que le cortó la oreja. Muchos milagros, ¿verdad? Mientras yo leía toda la cantidad de milagros que Jesús había hecho, entendí que no he leído sobre todos porque fueron infinitos. Convertir el agua en vino, la pesca milagrosa, calmar la tempestad, caminar sobre el agua, expulsión de demonios, liberación del endemoniado gadareno, expulsión de un demonio mudo, de un demonio de una niña de Sirofenicia y de un niño poseído. Y la resurrección de la hija de Jairo, la vida de Lázaro, de la viuda de Naín y su propia resurrección. Esos son algunos de los milagros que están grabados en la Biblia. Pero hoy mi enfoque, eso fue un poquito una introducción para contarles quién fue Jesús. Pero hoy mi enfoque no va a ser solamente en el héroe, pues ya toda esta serie nos han contado de los héroes de la Biblia. Pero hoy yo quiero hablar del héroe principal que fue Jesús, pero también y el villano. Por eso a esta prédica le he puesto y el villano. Jesús siempre ha sido héroe, como mencioné antes. Hizo una cantidad de milagros y aún lo sigue haciendo. Pero yo mientras preparaba esta prédica, yo pensaba en por qué
Si sabemos que Él es el héroe, ¿por qué seguimos haciendo cosas para lastimar a ese héroe? Lo menospreciamos, dejamos a un lado a Él, lo dejamos a un lado a Él. Mientras estaba leyendo y preguntándole a Jesús qué quería decirles a ustedes y a mí, me quebrantaba porque simplemente pensaba, ¿qué hice yo para merecer estar aquí? ¿Qué hice yo de bueno para que tú me escogieras a mí y darme el privilegio de estar aquí en este lugar y compartirles y sobre todo hablarles de Jesús? Y mientras pensaba eso y pensaba en el villano, a la conclusión que llegué fue que el villano soy yo. Por eso, pero entonces mientras yo pensaba en que yo era el villano, yo decía, Dios mío, ¿yo cómo voy a hablar de un héroe si yo soy el villano? Dios mío, ayúdame, por favor, dame la palabra para darles a ellos, para poder que ellos, así como hoy me estoy sintiendo yo, y pueda que la palabra atraviese mi corazón, también la atraviese la de ellos. Entonces, mientras yo sentía eso y recordando quién soy, pensé en que en la Biblia también hay varios villanos. Y hoy voy a hablar de unos cuantos: Pedro, Judas y Pablo. Voy a hablar de Pedro en este momentico. Un hombre que no dudó cuando Dios lo llamó. Apenas Jesús le dijo, deja las redes y sígueme, él dejó sus redes y empezó a seguirlo. Pedro fue uno de los primeros seguidores de Jesús. Era un discípulo franco y ferviente, uno de los amigos más cercanos de Jesús, un apóstol y una columna de la iglesia. Pero Pedro era entusiasta, obstinado, impulsivo, a veces atrevido, tenía muchas fortalezas, pero también tenía varios defectos. Mientras escribía esto, entendía, ahí dice obstinado e impulsivo. Una vez yo iba en el carro y se me metió una moto. Y yo le pité durísimo, porque me dio mucha piedra, le pité durísimo y yo dije, ¿y este tonto qué se cree? Me dio muchísima piedra. O sea, una cosa es decirlo de esa manera, pero otra es cuando yo iba en el carro y pasó esto. Mi hija me volteó a mirar y me dijo, ay mami, se te salió el Pedro. Y yo dije, Dios mío, me está viendo mi hija. Y literal, yo me he comportado como Pedro. Yo he sido impulsiva como Pedro, he sido atrevida como Pedro, obstinada como Pedro. Y aunque tengo muchas fortalezas, también tengo muchos defectos en mi vida. El nombre de Pedro era Simón, pero al conocer a Jesús, Jesús le cambió el nombre. Pedro vivió como discípulo de Jesús y vivió en carne propia muchos de sus milagros. Y el primero de ellos está en Lucas 5:13. Lucas 5:3. Lucas 5:3. Al subir a una de las barcas, Jesús le pidió a Simón, el dueño de la barca, que lo empujara al agua. Luego se sentó en la barca y desde allí enseñaba a las multitudes. Continuemos, versículo 4. Versículo 4. Bueno, en varias ocasiones Pedro se mostró impetuoso hasta el punto de ser imprudente, y él fue quien dejó la barca para caminar sobre el agua. Fue Pedro quien tomó aparte a Jesús para decirle que cómo se le ocurría entregarse, que quizá ese no era el plan de Dios. O sea, a Pedro nadie le estaba preguntando y se metió. ¿Cuántos no hemos metido la cucharada en donde nadie nos ha llamado? Cuando alguien tiene algo que hacer y nosotros metemos la cucharada diciéndole, no, yo creo que estás equivocado, cuando de pronto la persona tiene claro lo que quiere hacer. Pedro
fue quien desenvainó la espada y atacó al soldado cortándole una oreja. Fue Pedro quien se jactó de que jamás abandonaría al Señor, y aunque todo lo demás lo hicieran, y más tarde lo negó 3 veces. Pero entonces ahora, en lugar de usar el nombre de Pedro, usemos tu nombre y mi nombre. ¿Cuántas veces en medio de una espiritualidad así, como dice el pastor, que ya levitamos, que ya caminamos sobre el aire, que ya se nos sale la aureola, le decimos a Dios: yo jamás te voy a dejar, yo jamás me voy a alejar de ti, mi vida sin ti no tiene sentido? Yo, Jessica, lo he hecho, tal cual como lo hizo Pedro, tal cual. No hay diferencia entre Pedro y yo. Luego sigue Judas. A este sí se le conoce sencillamente por el que traicionó a Jesús. No hay nada ni mucho que decir de Judas. Casi todo lo que redacta y relata la Biblia es malo sobre Judas. Pero también estuvo con Jesús durante 3 años, presenció los milagros de Jesús, vivió el ministerio de Jesús, era el tesorero de los discípulos. Así que tenía una muy buena posición dentro de los discípulos, porque eso tenía que ser que confiaban mucho en él. Características de Judas: él abusaba de ser el tesorero y cogía dinero, o sea que era ladrón. ¿Cuántas veces nosotros no hemos actuado igual que Judas? ¿Cuántas veces nosotros, la mamá nos manda a hacer un mandado y sobra algo y nos cogemos el dinero? ¿Cuántas veces tomamos dinero que no es nuestro? Y aunque duela y sea un poco penoso reconocerlo, alguna vez hemos sido Judas también. Vendió a Jesús por 30 piezas de plata. Y Judas traicionó al Señor con un beso. Descarado Judas, súper descarado. Y aquí volvemos a lo mismo. Cambia el nombre de Judas por tu nombre. ¿Cuántas veces nos ha interesado más de pronto una posición económica que venir a estar acá con Jesús? ¿Cuántas veces hemos renunciado a la iglesia por un trabajo que creemos que puede ser mejor por venir a la iglesia? ¿Cuántas veces porque de pronto tenemos interés de que alguien nos lleve a comer, de que alguien nos invite, preferimos irnos con esa persona que estar aquí con Jesús? También somos como Judas. ¿Cuántas veces le decimos que le amamos y nos morimos de amor por él, pero después lo traicionamos porque nos deleitamos en nuestros propios pecados? Y el último, y en el que me quiero centrar: Pablo se llamaba, ¿cómo se llamaba Pablo? ¿Quién sabe cómo se llamaba Pablo? Saulo de Tarso. Y les voy a contar la historia de él. Hechos 8, 1 al 3. La historia cuenta que Esteban estaba siendo apedreado por la gente, ¿cierto? Y solamente ¿por qué? Por predicar del evangelio. Yo creo que en medio de esa gente que estaba apedreando a Esteban estaba Saulo de Tarso. Porque aquí dice, Saulo fue uno en Hechos 8:1. Saulo fue uno de los testigos y estuvo totalmente de acuerdo con el asesinato de Esteban. Ese día comenzó una gran ola de persecución que se extendió por toda la iglesia de Jerusalén, y todos los creyentes, excepto los apóstoles, fueron dispersados por las regiones de Judea y Samaria. Saulo iba por todas partes con la intención de acabar con la iglesia.
Iba de casa en casa y sacaba a rastras tanto a hombres como a mujeres y los metía en la cárcel. Un verdadero villano, ¿verdad? Un verdadero villano que en esta época hasta usted y yo vemos que él está haciendo eso y hasta usted y yo vamos y le damos pata a él. Hasta usted y yo vamos y nos paramos duro y le decimos, ¿cómo así? Respeta. Y siendo cristianos, les aseguro que la gente no se dispersaría, sino que se enfrentaría a él. Qué villano fue Pablo, ¿verdad? Pero luego continúa diciendo en Hechos 9. Mientras tanto, Saulo pronunciaba amenazas en cada palabra y estaba ansioso por matar a los seguidores del Señor. Así que acudió al sumo sacerdote y le pidió cartas dirigidas a las sinagogas de Damasco para solicitarles su cooperación en el arresto de los seguidores del camino que se encontraban ahí. Su intención era llevarlos a hombres y mujeres por igual de regreso a Jerusalén encadenados. Pero en el primer versículo dice: Saulo pronunciaba amenazas en cada palabra y estaba ansioso por matar a los seguidores. Mientras yo leía esto, yo decía, Dios, en esta historia, así como hay héroes, hay muchísimos villanos. Y continúo leyendo. Dice: al acercarse a Damasco para cumplir esa misión, una luz del cielo de repente brilló alrededor de él, alrededor de Pablo. Saulo cayó al suelo y oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor?, preguntó Saulo. Apareció el héroe. Yo soy Jesús, a quien tú persigues, contestó la voz. Ahora levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Los hombres que estaban con Saulo se quedaron mudos porque oían el sonido de una voz, pero no veían a nadie. Saulo se levantó del suelo, pero cuando abrió los ojos estaba ciego. Entonces sus acompañantes lo llevaron de la mano hasta Damasco. Permaneció allí ciego durante 3 días sin comer ni beber. Ahora bien, había un creyente en Damasco llamado Ananías. Mientras yo hablo de Ananías, usted va pensando, ¿quién puede ser Ananías para usted? ¿Vale? Porque dice que el Señor le habló en una visión y lo llamó y le dijo: Ananías. Y él respondió: sí, Señor. El Señor le dijo: ve a la calle llamada derecha, a la casa de Judas. Cuando llegues, pregunta por un hombre de Tarso que se llama Saulo. En este momento él está orando. Le he mostrado en visión a un hombre llamado Ananías, que entra y pone las manos sobre él para que recobre la vista. Ananías. ¿Quién es su Ananías? Porque aunque el héroe es Jesús, Jesús también usa personas para salvarnos. Y en este caso usó a Ananías para que Pedro pudiera volver a ver. ¿Quién es su Ananías? ¿Quién se acercó a usted para poner la mano sobre usted y devolverle la visión? Porque quizás su visión estaba perdida, estaba confundida, quizá usted no sabía en dónde estaba parado, qué iba a hacer con su vida, pero quizás llegó un Ananías que son mandados por Dios para que se quitara la ceguera de nuestra vida. Pero oigan lo que dijo Ananías más adelante. He oído a mucha gente hablar de las cosas terribles que ese hombre les ha hecho a los creyentes de Jerusalén. Además, tiene la autorización de los sacerdotes principales para arrestar a todos los que invocan tu nombre. Y mientras yo leía quién era Ananías, lo que Ananías le respondía a Jesús: ¿cuántas veces yo me he negado a lo que Jesús me ha dicho que vaya y haga?
¿Cuántas veces Jesús me ha dicho, ve y la abrazas porque está quebrantada, y yo no lo hago por orgullo? ¿Cuántas veces Jesús me ha dicho, ve y háblale a esa persona que está en la calle, y no lo he hecho? Porque así como Ananías le dijo, hey, pero es que él es peligroso, también yo le he dicho, uy, Señor, pero yo cómo le voy a hablar si de pronto me roba. Pero yo cómo le voy a hablar si de pronto ni me va a entender porque está todo fumado. Así como Ananías, yo también le he dicho a Dios, pero, vea, este es el versículo principal y es lo más hermoso de todo, y con esto voy concluyendo porque no quiero hacer larga la noche para ustedes. Y el Señor le dijo, ve, porque Él es mi instrumento elegido para llevar mi mensaje a los gentiles y a reyes, como también al pueblo de Israel. Le voy a mostrar cuánto debe de sufrir por mi nombre. Lo más impresionante de todo esto es que a Pablo Jesús no le importó quién fue, lo que había hecho, si era asesino o no era asesino, si perseguía a la gente o no perseguía a la gente. Él solo decidió salvarlo. ¿Y salvarlo de qué? Salvarlo quizá de él mismo. Nosotros como líderes, quizá muchas veces la gente nos ve como personas perfectas, pero les aseguro que no. Les aseguro que a todos Jesús nos ha salvado de algo. Y si yo me pongo a pensar, ¿de qué salvó a Pablo? Si Pablo tenía la autorización de los sacerdotes, si Pablo podía prácticamente hacer con la gente lo que quisiera, ¿de qué salvó Jesús a Pablo? Si nadie le iba a hacer daño, porque las personas huían de él. Y mientras pensaba y pensaba, yo solamente pude, quizá una perspectiva mía, que lo salvó de sí mismo, que lo salvó de la condenación, que lo salvó de la muerte, que lo salvó, porque la Biblia dice, cuidado con mis pequeños, ay de aquel. Y de pronto Jesús, en medio de su misericordia, lo salvó. Es increíble cuando Él le dice, ve, porque instrumento, lo he escogido como instrumento. Y le aseguro, quizá alguien perdió un día la esperanza con usted. Quizá a ese Ananías al que Dios le dijo, ve y háblale, Ananías le dijo, pero yo cómo le voy a hablar a esa, si ya le he hablado tanto y no obedece. Yo cómo le voy a hablar a ese, si le he dicho que no se vaya para esos lugares y más rápido lo hace. Yo ya me cansé, yo no quiero hablarle. Pero Jesús no se cansa de nosotros. Jesús nos puede salvar de nosotros mismos. Yo les voy a mostrar y les voy a abrir un poco mi corazón de qué me salvó Jesús a mí. De la promiscuidad, porque si quizá no hubiera estado en Jesús, hubiera buscado el amor en diferentes hombres. De la soledad, porque aunque he tenido una familia que me ame, no sé, siempre me ha acompañado un sentimiento de soledad. De la depresión, de sentirme menos. Tenía una autoestima en el piso. No creía cuando me decían que era bonita, no creía cuando me decían que era buena para algo. Siempre sentí que yo no valía nada, que yo no servía para nada. Y que la gente que me decía, uy, qué bien lo hiciste, era sarcasmo. O que la gente que me decía, uy, tan bonita que estás, me estaba cogiendo de recocha. Y de la muerte. Durante muchos años me persiguió un espíritu de muerte. Tenía pensamientos de suicidio, de ir en la moto y tirármele a un carro, por desespero, por dolor, por tristeza. Y así como a mí,
hay algunos otros líderes a los cuales Dios los salvó. Y mientras sigo hablando, cada líder puede pasar y mostrarles a ellos de que los salvó Jesús. Y así como a Pablo, Jesús lo eligió para llevar los mensajes. Aún así, Jesús besó a Judas. Jesús ya sabía que Judas lo iba a traicionar. Bueno, a Luis Eduardo, Jesús lo salvó de la ansiedad. A Luis Eduardo, Jesús lo salvó de las drogas. Una vez, cuando él se paró a predicar, vi un estado de Mauricio que decía: y saber que era de los chicos que estaba en las esquinas. Quien conozca a Luis Eduardo sabe que Dios lo salvó de perderse. Lo salvó de la depresión y lo salvó de la muerte. Porque a Luis Eduardo le gustaba güirear, ¿cierto? Porque a Luis Eduardo le gustaba enfrentarse con la muerte. Y Jesús lo salvó y hoy lo hizo una persona diferente. Gracias, Luis Eduardo. Les estaba hablando de Judas. Yo solamente me imagino, porque cuando Jesús estaba en la cena, Jesús dijo: uno de ustedes me va a traicionar. Y todos preguntando: ¿seré yo? ¿Seré yo? ¿Seré yo? Y Judas calladito ahí. Y Jesús, sabiendo que era Judas el que lo iba a traicionar, aún así lo invitó a cenar con él. Ese es mucho héroe. Porque ninguno de los héroes de la ciencia ficción que conocemos cenaría con los villanos. A Pedro, el que se jactó de decir que jamás abandonaría a Jesús, fue el que primero lo hizo. Cuando lo atraparon, Pedro salió corriendo asustado y la gente le decía: es aquel el que andaba con él es de ellos. Y él decía: no lo conozco, no lo conozco, no lo conozco. Pero aún así, sabiendo quién era Pedro, le cambió el nombre. Ya no se llamaba Simón, sino que se llamaba Pedro. Y lo escogió para su misión y continuó moldeándolo, tanto que llegó a llamarlo la roca de la iglesia. Y a Judas lo amó, y a Pablo, a pesar de ser quien era, transformó todo lo que él era. Ahora vamos a ver un video. De tal manera me amó Jesús, y no hay forma en que le podré pagar el precio de su amor. Yo cantaré con mi Jesús, caminaré. Amor, de tal manera me amó, y no hay forma en que podré. Toda mi alma quiero dar por su amor. Yo vivo, yo cantaré. Bueno, tremendo, ¿cierto? Porque no tiene cara de héroe.
Pero eso que vivió Él fue lo que nos salvó. Eso que vivió Él fue lo que lo salvó a usted y a mí. Y para concluir, una frase. Porque mi Jesús es el único superhéroe que ha muerto por los villanos en todo el mundo. Ningún héroe escrito en historias ficticias va a morir por los villanos. Pero mi Jesús lo hizo por ti y por mí. ¿Y quién es el villano? Como decía el título de la prédica, el villano somos tú y yo. Y mi héroe murió por ti y por mí.